Bueno, gracia y paz para todos en el nombre del Señor Jesús. Voy a refutar este audio del ex pastor John Largo. Ahora bien, escuchen con atención lo que él le contesta a este hermano de arriba, a este el del segundo 26, donde él pues está un poco confuso porque no sabe qué texto es. Él menciona el libro de Zacarías. Y entonces cuando dice Zacarías, Ahí lo escuchan. que ¿en qué me han robado mi pueblo? Él está confundido del libro, es Malaquías 3:10, bueno, lo cual a ese audio contesta John Largo y le dice lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Mostrar las paradojas de él y de los pastores de la IPUD y las contradicciones. Las paradojas son las contradicciones y voy a refutarlo por la palabra de Dios. Usted está mencionando es Malaquías 3:10. Lo que pasa es que yo no tomo como base Malaquías 3:10 para diezmar. Escuchen lo que él dice. Dice, yo no tomo como base Malaquías 3:10 para diezmar. Estamos. Pero resulta que, por ejemplo, en una ocasión cuando yo fui instruido allí en la IPUD, o en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el pastor Wenceslao Suárez García, que ya murió, él, los primeros textos que mencionó y que trajo a colación cuando recibí lo que es o cuando él me catequizó para el bautismo, los textos que me mencionó fue Malaquías 3:10, más exactamente fue el tema principal de él, ¿sí? La mayoría de los pastores de la IPUD manejan esta tesis, tomando desde Malaquías 3 para acusar a las personas que no diezman, decirle que son malditos y ladrones y por ende se van a ir al infierno, ¿sí? Pero este dice que él no toma. Desde ahí, notes eso. Unos lo hacen, otros no lo hacen, supuestamente entre comillas. Porque yo no diezmo con base en la ley, yo diezmo con base en la fe. Escuchen la siguiente parte. Él dice que no diezma en base a la ley, sino en base a la fe. ¿Sí? La pregunta es, ¿dónde dice que el cristiano en la gracia tiene que diezmar por fe? O que diezma por agradecimiento, por reconocimiento, o por esto, o por aquello. La Biblia no lo dice por ninguna parte. Jesús tampoco lo trajo a colación, tampoco los apóstoles, ninguno de ellos mencionó que nosotros teníamos que diezmar por fe. Eso no está en la Biblia. Eso es totalmente antibíblico. Sigamos escuchando. Tal como lo hizo Abraham. Y ese mensaje no es para la iglesia no es ladrona. Escuchen cómo dice él. Que él menciona es en base tal como diezmó Abraham. Ahora la pregunta sería, ¿y de qué forma diezmó Abraham? Abraham se registra que diezmó una sola vez y de un botín de guerra. No se registra que le haya diezmado de sus pertenencias anteriormente ni después. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Ahora, lo que diezmó Abraham fue de un botín de guerra cuando él armó a sus 318 criados y fue a rescatar a su sobrino Lot, lo cual pues hubo una guerra y él pasó a filo de espada todas estas personas, ¿sí? La pregunta es, si nosotros queremos imitar a Abraham en todos los aspectos, porque según él es el padre de la fe, entonces tendríamos que la iglesia ir y conquistar una nación, destruirlos a filo de espada y traer ese botín y entregárselo a un sacerdote Melquisedec, porque eso fue lo que exactamente Abraham hizo, lo cual sería un error terrible. Sigamos escuchando. ¿Sí ve? Porque la iglesia no es un solo hombre, la iglesia es un conglomerado de muchos creyentes. Y si un miembro no da, es ese miembro el que, o bueno, ya él verá en su conciencia cómo está con Dios. Pero Nota que dice que la iglesia es un conglomerado de personas, sí, un conjunto de personas, porque la palabra iglesia significa del griego eclesia, que significa conjunto de personas que profesan una misma fe, una misma doctrina, sí. Entonces dice él ahí, que yo sé que en su corazón dice, bueno, él pues se las arreglará con Dios, allá él, si no diezma, o sea, por no decirle que él está robando por individualmente o por individual a Dios, sí. Nótese cómo él trata como de justificar un poco, pero a la vez hay duda en ese aspecto, ¿cierto? O sea, nótense cómo el hombre psicológicamente, si alguien lo puede analizar, y es posible, inclusive los pensamientos, lo que él puede estar pensando en ese momento cuando dice que él se las verá con Dios o se arreglará eso con Dios,
Es una frase o un argumento de falacia, ¿sí? Una falacia para él tratar como de disimular la realidad, pero lo más lógico es que muchos aseguran, sí, de los mismos, de la denominación de Leipur y muchos otros, de que sí le está robando a Dios, ¿sí? Aunque él no lo dice, pero la forma como él lo expresa, pues hay una duda ahí. Pero no se puede juzgar a la iglesia eh, de modo general como si se juzgó al pueblo. Y de hecho porque todo el pueblo cayó en apostasía. Es que cuando Israel apostataba, dejaba todos los mandamientos que Dios le mandó, simple. Lo primero, imagínense, el principal de todo es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos se iban tras otros dioses, tras los Baales, tras Astarot, Bueno, él dice que Israel se iba tras de otros dioses. Sí, Israel se iba tras de otros dioses y apostataba en ese aspecto. ¿Sí? También ellos en Malaquías 3:10 dejaban de diezmar. Precisamente como el pueblo de Israel dejó de diezmar, entonces dejó de dar ofrendas, ayudar al huérfano, a las viudas, todo esto. Y Dios los llama a través del profeta Malaquías. ¿Sí? Ahora, bueno, ¿qué diremos a esto actualmente? ¿Acaso esta gente que enseña falsas doctrinas no están en apostasía? ¿Sí? ¿No están enseñando cosas incorrectas a la iglesia? También ellos están en apostasía, aunque ellos no se dan cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque están cegados por la ignorancia. Sigamos escuchando a ver qué más dice. Acera y bueno, esa cantidad de dioses falsos que habían, que se cuentan como unos 17. Ese era el primer signo de apostasía, irse tras otros dioses. Y obvio que al irse, pues dejaban los mandamientos del Dios al que servían anteriormente, es decir, al Dios verdadero. Así de simple. Ustedes también. Vamos a oír otro audio. Por acá, pues él dice que no le entiende nada a este personaje que le pregunta, el hermano que le pregunta. Mijo, seguís más enredado que el pelo de una loca. Yo no he dicho eso. Yo estoy desde el comienzo diciendo que yo diezmo en la gracia conforme a la fe, como lo hizo Abraham. Abraham no diezmó por ley. Dice que Abraham no diezmó por ley. Ahora bien, pero por ninguna parte dicen, muchos objetan también y dicen que Abraham dio los diezmos en la gracia. He oído eso de pastores. Ahora, hay un texto que refuta esto, que es Juan capítulo 1, el verso 17 dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la misericordia vinieron por medio de Jesús el Cristo. Eso quiere decir que aún no se había establecido el periodo de la gracia, ¿sí? Sino que estaban en otro tiempo. Pero la gracia vino cuando vino el Mesías, ¿sí? Entonces es un error decir que Abraham diezmó en la gracia, que Abraham lo hizo por fe, que Abraham lo hizo por agradecimiento. No, eso es un error de interpretación. Sigamos escuchando. Es más, para la época ni se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Él dio por fe. No existía la ley vino 403. Por ninguna parte dice que Abraham dio el diezmo por fe. Eso no lo dice. La Biblia en ninguna parte dice eso. Eso es una mentira, eso es un engaño, ¿sí? Una falacia. Entonces ahí vemos claramente cómo está mintiendo este hombre. 30 años después que Dios le hizo la promesa a Abraham. Pues no es de la ley. Solo que en la ley. Ahora noten algo. Él dice, justifica nomás el punto del diezmo. Recordemos que Abraham no solamente diezmó, sino que también se circuncidó, practicó la poligamia, mintió, ofreció su hijo en un altar cuando Dios se lo pidió, cosa que pues también estos deberían de hacer lo mismo, ¿cierto? Ahora, Abraham solamente dice la Biblia que diezmó en una ocasión, solamente una vez. Eso es lo que se registra en la Biblia. No hay más registros donde él haya diezmado antes ni después, ¿sí? No hay registro. Entonces, es una falacia, ¿sí? Lo que él está diciendo acá. En la ley, el diezmo, digamos, se insertó en la ley y se reglamentó. Lo propio pasa con la circuncisión. La circuncisión no era de la ley, porque el primer circuncidado fue Abraham. ¿Sí ve? Pero luego esa norma que ya tenía el pueblo se... Nótese que tanto el diezmo que dio Abraham, él dice que antes de la ley,
pero hace una excepción aquí en la circuncisión. Resulta que la circuncisión también se dio antes de la ley que se le dio a Moisés, ¿sí? Pero él eso no lo toma en cuenta, ni los otros puntos que les estoy mencionando a ustedes acá, ¿sí? Porque a él no le interesa sino solamente es presentar el diezmo, cuando fue una sola vez. Así que si él quisiera enseñar el diezmo de Abraham como tal, tendría que enseñarlo a dar, o que la iglesia lo dé una sola vez en la vida. Señal de un pacto entre Dios y Abraham quedó insertada también en la ley y quedó reglamentada. Es la idea, que usted entienda. Mi hijo. Bueno, hasta aquí, y creo que pues esto está más que claro.